Yo inicialmente comencé escribiendo esta historia pensando que iba a ser un cuento. Posteriormente, conforme lo fui desarrollando, me di cuenta que más que un cuento por su extensión sería como una novela o una noveleta, es decir, menos extenso que una novela, ¿no? Pero más extenso que un cuento breve. Entonces, ya que tenía la idea, y ya que lo había desarrollado, me di cuenta de que tampoco iba a ser una noveleta, porque yo quería explotar más la voz de este personaje, que es Leonardo, y que posteriormente se convertiría en Cayetana, pero que es la misma persona. Nació con el nombre de Leonardo, y junto con Leonardo se le asignó el género masculino, se le impuso más bien el género masculino, y posteriormente Leonardo se daría cuenta que no encajaba con estos roles que le fueron impuestos de la masculinidad, con el género que le fue impuesto, el género masculino, y que quería escindir esa barrera del género y todos los estereotipos y la carga tan pesada de el universo masculino, ¿no? Que quería más bien pertenecer al universo femenino por todos los encantos y las fascinaciones que estéticamente Leonardo hallaba en ese espacio dedicado a la feminidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, por ahí, así fue como empezó. Primero pensé que iba a ser un cuento, después una noveleta, y después ya lo extendí más hacia una novela. Yo pensé que realmente iba a ser muy, muy corto, pero pues no lo fue. Yo realmente soy escritora, sobre todo de cuentos, de poesía, de ensayo. em, es mi primera novela y es mi primera publicación individual. Aún tengo cuentos sin publicar, poesía y ensayos sin publicar. Y bueno, como tal es mi primera publicación individual. Bueno, ya antes estuvo Monstrua, ¿no? Pero fue de forma colectiva. Monstrua, editado por la UNAM, por Gabriela Jauregui y Brenda Lozano. Ahí aparezco en 2022, pero ya digamos de forma individual. Es la primera publicación. Yo creo que la no binariedad es una identidad de género que ha existido desde siempre, desde que existe el ser humano, pero no se le había nombrado y se dice que lo que no se nombra no existe. Entonces, esto es una identidad que ha sido identificada incluso desde épocas precolombinas, previas a la conquista española en México, y que obviamente junto con la conquista también se vino, pues, sí, digamos que la conquista española devino también en una conquista del género, una colonización del género, y eso se manifiesta en la binariedad, en los polos, en las dicotomías del masculino y el femenino. eh, y bueno, también yo quise exponer esa situación de la no binariedad, eh, un poco de la mano junto con la situación o la vivencia trans, eh, desde las palabras de una mujer trans y no binaria en aquella época, y ahí está el manifiesto de la mujer dual, ¿no? Que forma parte de la novela. Lo escribí como si lo hubiera escrito Cayetana. Y pues sí, porque yo quise evitar el utilizar la palabra trans, ese prefijo trans, porque en ese momento no existía. Y quise mm, darle una interpretación de cómo lo hubiera manifestado, cómo lo hubiera dicho una persona que estaba atravesando esas experiencias y que vivía en aquella época con los recursos que tenía, ¿no? Entonces así fue como surgió el Manifiesto de la Mujer Dual, que incluye un poema al inicio y después un desplegado, pues sí, un manifiesto en prosa, en donde se hablan sobre las injusticias que vivía esta Cayetana, ¿no? Y con respecto a cómo funciona ahora la no binaridad, cómo se está manifestando, yo creo que eh, vivimos en un momento en el que hay más apertura a la comprensión de vivencias ajenas, pero al mismo tiempo que hay más apertura, también hay mm, mucha opresión de ideas.
y a veces sucede que lo que no se entiende, aquello que se desconoce, se teme y eso genera violencias, ¿no? El desconocimiento genera violencias, genera rechazo, inconformidades y, y creo que no se ha ganado por completo la lucha de la aceptación de la no binariedad, pero creo que pues vamos por buen camino. Ya hay un término que define a la población no binaria y eso ya es algo ya existe, ya se puede pronunciar, y al momento en el que se pronuncia ya hay un reclamo de por medio, ¿no? Entonces, creo que vamos por un buen camino. Yo lo veo como algo muy prolífico, porque, como bien mencionas, es una biculturalidad, y que se genera no nada más en la cuestión de la nacionalidad, sino también en el cuerpo mismo, en el género, eh, en la piel, ¿no? O sea, es un choque y a la vez una complementariedad de culturas, de idiomas, eh, que están generando, pues, resultados muy interesantes, ¿no? Lo vemos tanto desde el bilingüismo, la mezcla del español con el inglés, y me resulta muy interesante, es algo que yo no llegaba a comprender antes y ahora lo comprendo, el cómo las personas chicanas, digamos que el lenguaje que utilizan es el lenguaje que conocen tanto del lado de México como del lado de Estados Unidos, eh, y a veces en México tenemos un concepto muy empobrecido de la chicanidad, del México americano, ¿no? Porque llegamos a incluso a catalogarlo como el pochismo, el pocho, la pocha, como una especie de superioridad, sí, de superioridad muy poco justificable, muy poco, ah, muy egoísta, desde un punto de vista muy mexicocéntrico y muy egoísta también, porque no llegamos a pensar en las experiencias que vivieron, ¿no? Para llegar aquí. A lo mejor no en carne propia, pero sí sus antepasados, sus familiares de generaciones arriba. Entonces me parece muy interesante explorar este terreno de la, del bilingüismo, y también ese territorio liminal, tanto del cuerpo como de la geografía, como del género, y que ahora yo también lo estoy viviendo en carne propia, ¿no? Porque digamos que desde que llegué acá estoy atravesando por una serie de liminalidades, ¿no? De bordes, de fronteras, borders es como aquí está, se le conoce, ¿no? Y ahí están todos esa serie de liminalidades que también pueden considerarse interseccionalidades. Son muy interesantes explorarlos desde la escritura, porque no hay otra forma de organizar las ideas bueno, para mí, creo que es lo que permite la escritura, ¿no? La organización de ideas, em, y hablar de estas divisiones, de estas liminalidades o intersecciones desde la escritura me parece muy interesante. La mano del feminismo y también de esa ruptura o de esas interseccionalidades de las que hablábamos, ¿no? Y yo me considero una mujer transfeminista desde el momento en el que veo que los feminismos, ciertos feminismos comienzan a ser opresores, ciertos feminismos comienzan a ser selectivos, separatistas y pues conciben la lucha a partir de perspectivas convenientes. Ahí es en donde ya yo me separo del feminismo y decido mejor considerarme o aliarme al transfeminismo. De alguna manera respalda las vivencias eh, ajenas, ¿no? Y no solamente se centra en la mujer cisgénero, sino que también va más allá de eso. Bueno, yo realmente creo que es importante dentro del feminismo, porque nadie elige nacer en determinado cuerpo, nadie elige tener cierta genitalidad.
Yo la verdad tengo muchos libros que me gustaría recomendar, pero bueno, elegí algunos de los que me parecen, pues, muy importantes para mí. Y bueno, empiezo, por, Guadalupe Amor y su Galería de Títeres, así se llama, Galería de Títeres, que es un cuentario, es su único libro de cuentos de Guadalupe Amor. Entonces, bueno, ese es uno que desafortunadamente no se puede conseguir en librerías. Lo editó el Fondo de Cultura Económica en el año de 1954 o 56, no recuerdo bien, y me encanta. Luego, Salvador Novo, la estatua de sal, también lo editó, bueno, ese fue editado por Era, me parece, fue su libro póstumo, y me parece un gran libro porque es eh, bueno, en Galería de Títeres se habla mucho sobre la vanidad, que me interesa mucho ese tema. Eh, con Salvador Novo es un libro de memorias que abarca desde su infancia hasta su, adolescencia, adultez temprana, y me encanta este libro. Luego de Elena Poniatowska, también que, bueno, de ella recomiendo las Siete Cabritas. Entre todos sus libros que me encantan, todos, me gusta mucho Las Siete Cabritas, que son semblanzas de artistas mujeres. em, un gran libro. Y me encanta también Elena Poniatowska y el poder tener contacto con ella, que es una gran corresponsal, continuamente nos escribimos y me da mucho gusto tenerla como una, como una interlocutora constante. Mm, Después también quiero recomendar a Guadalupe Dueñas, tanto su poesía como sus cuentos me parecen extraordinarios. Es una de las mejores poetas mexicanas que tenemos y desafortunadamente muy poco analizada, muy poco estudiada, muy poco leída y me encanta. Ella publicó sobre todo en el Fondo de Cultura Económica. eh, lo mismo con Amparo Dávila, que ella sobre todo es conocida por sus cuentos, que me encantan también, pero también su poesía me parece extraordinaria, excepcional, muy similar a la de Guadalupe Dueñas, creo que tienen muchas similitudes ellas dos. Eh, bueno, también me gustaría mencionar otros, no, otros libros. Uno de ellos es de Pedro Friedeberg, que son se llama De vacaciones por la vida, memorias no autorizadas del pintor Pedro Friedeberg, relatadas a José Cervantes. Ese es el nombre completo. Son sus, pues, memorias desde la infancia y es una pues, un gran libro de memorias que me gustó mucho. También hablando un poco de cuestiones eróticas, me gusta mucho el libro de Luis González de Alba, de sus cuentos. También es su único libro de cuentos. En este momento no recuerdo el nombre, pero es un gran libro también de cuentos homoeróticos. Y también de Octavio Paz, su único libro de cuentos, Arenas Movedizas, que también me parece gran libro de cuentos. Entonces, bueno, fueron algunos de los libros que me llegaron, pues yo creo que los primeros de los que pude recordar un poco antes de la entrevista. Este, sí, me encantaría seguir hablando sobre otros libros, pero bueno, creo que con estos está bien.